Hola, soy Nicolás de la Tinies, el sitio sobre tiny houses en español. En esta oportunidad vamos a hablar de las ventajas y desventajas de construir una casa, una mini casa, con un contenedor frente a los sistemas constructivos tradicionales del mundo tiny house, que son el wood frame, el steel frame o los paneles zip. El wood frame y el steel frame es armar la estructura de la casa con pedazos de madera o con segmentos de metal, y los paneles zip es armar la estructura con paneles. En general están hechos con placas de USB y con algo en el medio que puede ser EPS, telgopor o poliuretano expandido, inyectado. Los contenedores marítimos tienen la gran ventaja de su estructura. Es una estructura muy fuerte y que responde también al hecho de que los contenedores en realidad son una pieza o un eslabón de una cadena mucho más amplia, que es la cadena logística, un sistema logístico del cual los contenedores son solo la última parte, digamos. ¿Qué implicancia tiene eso? Que el contenedor está muy estandarizado y está construido con procesos de calidad también muy establecidos. Nosotros, al comprar un contenedor, pensándolo como la estructura de una casa, podemos confiar en que esa robustez va a tener una calidad determinada como piso muy buena. Después, obviamente, el contenedor está preparado para ser trasladado, para ser movido. Otra ventaja es que no solo el contenedor, sino que todo el sistema del cual forma parte está estandarizado. Entonces, por ejemplo, los camiones están todos preparados para mover un contenedor según sus distintos tamaños. Después vamos a ver los distintos tamaños de contenedores que existen. Otra ventaja es que los proveedores que hacen el movimiento de los contenedores tienen muy establecidos valores de sus servicios. Hay todo un sistema, podemos llamarlo un ecosistema alrededor de los contenedores, que hace que sean más sencillas algunas cosas. Los contenedores vienen básicamente de dos medidas, de 20 pies y de 40 pies. Estamos hablando siempre del largo. Los de 20 pies son 6 metros y los de 40 son 12 metros. Entonces esas son las dos medidas tradicionales o más vistas en el mercado de contenedores. En cuanto al ancho, el ancho estándar son 2,40 metros y el alto son 2,60 metros. Entonces ese es el cuboide básico y que es bastante parecido al tamaño de una tiny house, ¿verdad? Porque las tiny house tienen ancho máximo 2,60 y los largos son bastante similares también. Una tiny house estándar tiene 6 metros. Pero bueno, volviendo a las ventajas del sistema constructivo o la estructura a partir de un contenedor, es sobre todo la robustez. Incluso los containers se pueden apilar unos sobre otros. Eso ya está establecido, es parte de ese estándar inicial que decíamos. Los contenedores son estancos, es decir, que no les entra el agua. De hecho, cuando un contenedor se cae al agua desde un buque, flota, puede mantenerse flotando durante mucho tiempo. La construcción de casas o de módulos habitables con contenedores es algo bastante reciente. Surgió más a mediados de los 80. El primero que lo patentó fue un tal Philip Clark. Es decir, que es algo de no hace mucho tiempo. Obviamente la intención era aprovechar la gran cantidad de contenedores usados que generaba la industria o que genera la industria de la logística marítima a nivel global. Eso al principio obviamente tenía la ventaja de que había una gran disponibilidad. Entonces los primeros que comenzaron con la idea de utilizar el contenedor como una vivienda podían aprovechar la gran disponibilidad. El problema es que últimamente, como hay en el mercado ha empezado a haber muchos emprendimientos relacionados con la vivienda, utilizar el contenedor como vivienda, y además los contenedores usados se utilizan para muchas otras cosas, además de viviendas, tienen muchos otros usos, como depósito, como depósitos refrigerados, hay muchos otros usos justamente que aprovechan la fortaleza del contenedor. Es que la demanda es más alta que la oferta. Entonces lo que ha ido ocurriendo es que el precio promedio de un contenedor ha ido aumentando y hoy por hoy
Por ejemplo, un contenedor de 20 pies en el mercado cuesta entre $2.500 y $3.000. Entonces, una de las ventajas al principio, que era la sustentabilidad, en el sentido de que el contenedor se obtenía de forma gratuita o muy económico, hoy esa ventaja está decreciendo, porque el contenedor, para obtenerlo, hay que pagarlo, y pagarlo a estos valores. Algunas de las ventajas de los contenedores resultan también convertirse como en desventajas. A ver si me explico. Por ejemplo, la robustez. La robustez es buenísimo, tener una estructura muy robusta para una casa. Ahora, el problema es que en el caso de un contenedor, para una casa que no va a ser de varios pisos, o decir, que no vamos a tener que apilar un contenedor sobre otro, está un poco sobredimensionada. Y eso tiene que ver justamente porque, como el contenedor está pensado para ser apilado, al momento de pensar solamente en un contenedor, sin ponerle nada encima, es una estructura mucho mayor de lo que una casita o una mini casa necesita. No habría ningún problema con eso, salvo por el hecho del peso, porque lo que hace el efecto que tiene eso es que le agrega muchísimo peso a la casa. Un contenedor vacío de estos de 6 metros, de 20 pies, pesa 2.300 kilos más o menos. Con los otros métodos constructivos, los métodos constructivos tradicionales de las Tinies, el steel frame o el wood frame o los paneles SIP, se logra una estructura que es buena, que es suficiente para soportar todo lo que tiene el traslado y el peso de una casa, pero es mucho menor el peso total, digamos. Y además que ahí se puede ya incluir la aislación, porque el otro tema de los contenedores es que si bien uno tiene la estructura inicial, luego para convertirla en una casa, en realidad lo que tiene que hacer es desmembrar ese compartimiento estanco, porque una casa necesita puertas, ventanas, encima las aberturas en general de las tiny house son justamente muy grandes para dar mayor apertura al espacio. Entonces, las ventajas iniciales que teníamos con los contenedores empiezan a ser relativas al momento de que uno tiene que cortarlos para hacer las aberturas, aislarlos, porque obviamente el contenedor es una estructura de hierro, de chapa. Una otra dificultad relacionada con el hecho de que los containers son de metal, de chapa, es que la casa no transpira, es decir, no respira. Eso es lo que se llama el efecto Gore-Tex. No sé si recuerdan, el Gore-Tex fue uno de los primeros textiles inteligentes que tenía una porosidad que permitía justamente que la transpiración del cuerpo saliera y el agua exterior no entrara. Se hacían muchas prendas de montaña con esa tela. Es decir, las formas de construcción tradicionales como el steel frame o el wood frame tienen materiales que permiten que salga la humedad interior de la casa. En cambio, en el caso de las casas container, lo que de última se puede hacer es generar un espacio entre el revestimiento interior y la chapa, de forma de que respire la casa. Pero bueno, la contra, digamos, de eso también es que cuanto más espacio se genere entre el revestimiento interior y la pared del container, menor va a ser el espacio útil en el interior, ¿verdad? Pensando en la autoconstrucción, un tema de los containers también es que uno tiene un doble costo de transporte. Un costo alto, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que, por ejemplo, los materiales para una tiny, tienen un costo, obviamente, pero es un costo normal de un camión que bueno, viene y descarga, no sé, todo lo que haya que utilizar para construir, ¿no? Las placas, los perfiles de madera o de hierro, de metal, lo que sea. En cambio, el transporte del container hasta el lugar de construcción, si se construye en el emplazamiento definitivo del container, no hay problema, no sería un doble costo, pero sí lo sería en el caso en el que uno construye
en una fábrica o en un lugar el container, que tiene que transportarlo en un primer momento hasta ahí, y luego hay un segundo transporte que es caro porque implica el uso de una grúa y de cosas específicas, un segundo transporte hasta el lugar del emplazamiento final. Ese sería otro factor a tener en cuenta. Otra ventaja de las mini casas en sentido tradicional frente a las casas contenedor es que, llegado el caso, se puede armar en el lugar. Por ejemplo, si se da la ocasión de tener un lugar al que es difícil acceder a través de un pasillo y atrás, por ejemplo en un patio, está el espacio donde se va a emplazar la casa, se puede obviamente llevar los materiales a través de ese pasillo y construirla atrás. El contenedor tiene que haber sí o sí un lugar para establecerlo. También es cierto que los contenedores, la forma de movimiento tradicional es elevarlo con una grúa y depositarlo. O sea que si la grúa puede acceder al lugar donde finalmente tiene que estar emplazado el contenedor, perfectamente lo puede hacer. En cambio, las tinies, las mini casas tradicionales, se acostumbra a ponerlas en trailers que se arrastran o que se llevan y no tanto que se elevan. Entonces, siempre dependiendo del lugar donde va a estar emplazado, puede ser mejor la opción del contenedor o no. Pero en conclusión, los contenedores tienen la ventaja de que son una estructura muy robusta, que está muy estandarizada, o sea que nosotros al momento de empezar la construcción ya de antemano podemos saber exactamente las medidas, van a estar perfectamente a escuadra, esa calidad de la estructura podemos estar seguros de que va a tener cierto estándar. También va a haber facilidades al momento de trasladarla, pues ya sea por los proveedores, que hay grúas que saben los pesos de los contenedores, que tienen todos los implementos para moverlos, los camiones tienen las medidas precisas, etc. Pero esas ventajas de un inicio empiezan a reducirse en la medida en que uno va avanzando hacia lo que es una vivienda, porque esa estructura estanca y rígida, uno la tiene que cortar toda para poner las aberturas, la tiene que aislar, tiene un peso que en general es mucho mayor el peso del contenedor en relación a la estructura que uno puede generar de una tiny house con steel frame o con paneles zip, y el costo inicial de comprar un contenedor, que son entre $2.500 y $3.000, es mayor que el costo que uno puede tener al construir una estructura en steel frame, haciéndola hacer. Obviamente por ahí la estructura en steel frame no tiene la robustez de un contenedor, pero en realidad no es necesaria, porque no es necesario tener tanta estructura porque no lo vamos a apilar, no va a estar sometido a todo lo que está sometido un contenedor. Y por último, a nivel de diseño, los contenedores son bastante rígidos en el sentido de que son ese cubo y no nos dan mucha flexibilidad, ni tanto en cuanto al tamaño, porque los tamaños son de 6 metros o 12 metros, nosotros una tiny la podemos pensar de 4, 5 metros, 6 metros 50, 7, hay una gran variación en el medio entre una medida y otra. Y también a nivel de diseño, si bien al menos en mi caso, que me gustan las líneas modernas, el contenedor va en ese sentido, pero si uno quisiera, por ejemplo, una tiny con otra estilo de diseño, el contenedor no es tan flexible. En cambio, los métodos constructivos del steel frame o el wood frame permiten variar la forma de la estructura según el gusto de cada uno. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. No olviden suscribirse si les gustó este video y darle a la campanita para recibir las actualizaciones de los nuevos videos que hagamos.